Hermanos, muy buenos días, feliz sábado, espero que estén gozando de la presencia de Dios ahí en sus hogares o en cualquier lugar donde nos estén sintonizando. Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y antes de abrir la Biblia quiero invitarte a pedir la presencia del Todopoderoso que nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Por qué no inclinas tu rostro conmigo y oremos juntos? Padre bueno, que esta mañana el mensaje que tú tienes para nosotros pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón y nos ayude a entender, Señor, el mensaje poderoso que tienes de salvación y vida eterna para nosotros. Pedimos tu protección para todos aquellos que están sufriendo. Pedimos tu consuelo para aquellos que perdieron seres queridos. Y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe al estudiar tu palabra esta mañana. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartir contigo una historia muy interesante que se encuentra en 3 de los evangelios, pero la vamos a estudiar de acuerdo al evangelio según San Marcos capítulo 10. El título del mensaje para esta mañana es Una cosa te falta. Y con este título ya me imagino yo que tú sabes de qué historia vamos a hablar. Dice la palabra de Dios en el evangelio según San Marcos capítulo 10, del verso 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es interesante notar esta historia, porque al analizar los detalles de la historia, nos damos cuenta que este joven, de acuerdo al estudio de los diferentes evangelios, efectivamente era un joven que era rico. Era un joven que además de ser rico tenía una buena posición en la sociedad. Era un joven que además de su buena posición en la sociedad tenía quizá un buen puesto. Además de eso, era respetado. Era un joven que buscaba una vida mejor. Por eso él fue a Jesús corriendo. Y es interesante notar esta expresión, corriendo. Vino a Jesús corriendo. Me puse a la tarea de buscar en la Biblia cuántos personajes habían ido a Jesús corriendo o el verbo correr. Y me di cuenta de algo interesante. Yo voy a comparar solamente 2 personajes. En Génesis capítulo 18 encontramos a un hombre llamado Abraham. Abraham era conocido o es conocido como el padre de la fe. Y dice la Biblia que un día Abraham estaba sentado ahí en la puerta de su tienda, de su campamento. Posiblemente era el mediodía porque hacía mucho calor. Abraham estaba sentado ahí cuando de repente vio a la distancia que venían 3 hombres. Y Abraham inmediatamente reconoció que uno de ellos era el Dios mismo. Abraham se para inmediatamente, va corriendo hacia estos hombres. Cuando llega hacia ellos también tomó la actitud de este joven, fue corriendo, se arrodilló, pero fue muy diferente. Se arrodilló en reconocimiento del Dios Todopoderoso. Se arrodilló en adoración a ese Dios que venía. Se arrodilló para decirle: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos,
tengo un pedido para ti. Pero el pedido no es haz algo por mí, sino el pedido era por favor, quédate un tiempo conmigo para que comamos, para que yo te pueda servir. Es interesante notar que Abraham corrió cuando Dios apenas venía. El joven rico también corrió. Pero él corrió en una manera diferente, porque hay diferentes maneras de correr. Cuando uno corre, depende del motivo por el cual corre, es la forma en la cual va a correr. Y déjame decirte, si tú vas caminando por la calle y de repente te sale un perro persiguiéndote, tu correr va a ser diferente, porque el temor te va a hacer correr, y es que también por miedo puede uno correr. Así es que no malinterpretemos quizá las veces cuando vemos en la Biblia como este joven. El joven aparentemente hizo todo bien, corrió a Jesús, se arrodilló delante de él, hizo incluso la pregunta que todo mundo hacemos: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero déjame parar un poco. El correr de este joven era diferente. Él corrió no porque Jesús venía. Él corrió porque vio que Jesús se estaba yendo. Jesús había pasado tiempo en su ciudad. Jesús había predicado, había hecho ministerio en su ciudad. El joven pudo haber venido mucho tiempo antes a Jesús, pero dejó el momento de encontrarse con Jesús para el último momento, cuando Jesús ya estaba por irse, cuando Jesús estaba abandonando su ciudad. Y él llegó, afortunadamente, llegó corriendo a Jesús. Cuando llegó a Jesús, se inclinó ante él. Entonces el joven hizo la pregunta, esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, esa pregunta que quizá tú te estás haciendo en este momento, esa pregunta que responde el misterio de esa ansiedad, de esa búsqueda incansable de tu corazón por una vida mejor, esa pregunta que te da la seguridad, al recibir la respuesta, la seguridad, la paz, la tranquilidad de una vida mejor. Y la pregunta es: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, cuando vio al joven, entendió que este joven hacía la pregunta correcta, pero el joven tenía motivos equivocados. El joven fue corriendo a Jesús porque él tenía una lista de cosas que él cumplía y hacía. El joven fue corriendo a Jesús porque él entendía que él hacía todo bien y él no entendía qué me falta. Es probable que estoy hablando para alguien esta mañana que ante su perspectiva humana hace todo bien, no le hace mal a nadie. Es posible que estoy hablando esta mañana para alguien que se considera un buen padre para sus hijos, un buen esposo. Es posible que estoy hablando para una esposa que piensa: yo soy una buena esposa, soy una buena madre. Es posible que estoy hablando esta mañana para alguien que me está escuchando y piensa: yo soy un buen hijo, una buena hija. ¿Qué más necesito hacer? Y quizá tu vacío, esa inquietud que no te deja estar en paz y tranquilo, es la misma inquietud que tenía este joven. Él fue corriendo a Jesús. Cuando llegó a Jesús, se inclinó ante él y le hizo la pregunta a Jesús que tú y yo nos hemos hecho. Todo parece correcto. Corre a Jesús, se inclina ante él, pregunta lo correcto. Pero él no esperaba quizá la respuesta que Dios le dio. Y mira que en la Biblia este joven es quizá el único personaje que viene a Jesús y se va, podríamos decirlo, peor de lo que vino. Por lo regular, yo he visto personas que siempre que vienen a Jesús se van transformadas, se van diferentes, se van llenas de gozo, se van con la esperanza de una vida mejor. Pero este joven vino a Jesús y se quedó frustrado, se quedó triste, se quedó más confundido de lo que estaba antes de llegar a Jesús. Porque Jesús, dice la Biblia, que lo vio y lo empezó a analizar. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. En otras palabras, Jesús estaba tratando de hacer
reflexionar a este joven y decirle, ¿tú me reconoces como el Dios de tu vida? ¿Tú estás seguro que yo soy el Dios que puede cambiar tu vida? Sin embargo, el joven no dijo nada. Es probable que tú muchas veces has corrido a Jesús, pero te cuesta reconocerlo como el Dios de tu vida. Te cuesta reconocerlo como el Salvador. Y si tú vas a Jesús y no lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, como el Rey de tu vida, irás a casa o quedarás en casa. Quedarás ahí donde estás, igual de confundido y triste que este joven que había ido a Jesús. Aparentemente este joven era un ejemplo para la sociedad. Para las personas de alrededor era el modelo a seguir. Pero para Jesús no era suficiente hacer cosas. Jesús le dijo que necesitaba algo más. Y entonces Jesús lleva a este joven en un análisis de su vida y le dice, tú conoces los mandamientos. ¿Quieres saber qué hacer para heredar la vida eterna? Tú conoces los mandamientos. Es probable que estoy hablando para alguien esta mañana que también ha dudado a lo largo de su carrera en la vida cristiana. Ha dudado en, ¿será que estoy en el camino correcto? Has estudiado las Escrituras, has visto el mensaje y las promesas de Dios. Y es probable que tú también hagas un alto y te preguntes, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Y al igual que al joven, el Señor te contesta, tú conoces, tú ya sabes. No es conocimiento lo que te hace falta, no es más sabiduría. Al joven le dijo lo que él conocía, tú conoces los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven lo interrumpe y le dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Es probable que estoy hablando para alguien que también guarda todo, hace todo, es un ejemplo en la iglesia, es un líder de iglesia, pero tu corazón se siente un vacío. Y si estoy hablando para alguien así, esta mañana, este mensaje es para ti. Estoy hablando para alguien que en algún momento aceptó a Jesús y por alguna razón, por las circunstancias, por el trabajo, por los muchos afanes de esta vida, se fue alejando poco a poco. Este mensaje es para ti. Jesús ve a este joven y entonces cuando él dice todos estos mandamientos los he guardado, lo interesante de esto es que el joven podría pensar y decir, Señor, es que no tengo pecados. Yo guardo la ley porque dice la palabra de Dios que la ley o el pecado es transgresión de la ley. Cuando tú quebrantas la ley estás pecando, pero este joven cumplía la ley. Y lo cumplía mejor que tú y que yo. Es probable que no haya nadie que cumpliera mejor estos mandamientos que el joven rico. Pero no nada más se trataba de cumplir la letra. Muchos hemos pensado, yo no le hago mal a nadie. Muchos hemos pensado, yo soy un buen padre porque proveo para mis hijos, no les hago ningún mal. Soy una buena madre porque cocino bien en la casa, no hago ningún mal, trato de evitar problemas. Soy un buen compañero de trabajo, soy un buen miembro de iglesia. Pero no es suficiente con pensar que eres bueno. Porque hay otro texto en la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 que nos dice, el pecado está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando Jesús le dijo al joven que vendiera todo y se lo diera a los pobres y luego viniera y lo siguiera, a mí me da la impresión que el joven hacía todo conforme a la letra, pero le faltaba mucho en la práctica. Sabía hacer lo bueno, pero no lo hacía. Sí, es cierto, no hacía mal. Sí, es cierto, hacía muchas cosas buenas, pero había muchas otras cosas que él sabía que tenía que hacer, pero no las hacía. Y cuando Jesús lo lleva a los mandamientos y te das cuenta, solo se enfoca en una parte de los mandamientos que tenían que ver con la relación al prójimo. Ni siquiera entró con la relación con Dios, porque el problema principal del joven era no sus posesiones, no sus riquezas,
El problema principal del joven es que le hacía falta una relación con Dios. ¿Y por qué no podía él tener una relación estrecha con Dios? Dice la palabra de Dios que cuando él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es probable que yo estoy hablando esta mañana para un joven o para una señorita que ha descuidado su relación espiritual porque se puso en una relación de novio o novia. Y pensabas tú que podías controlar esa relación. Y pensabas tú que esa relación iba a ser de bendición, pero te has dado cuenta que en vez de acercarte a Dios, esa relación te está quitando el tiempo que le deberías dedicar a Dios. Y déjame decirte, si esa es tu situación, que quizá estás en la misma situación que el joven rico. Esa relación, lejos de tú controlarla, te está controlando a ti, te está poseyendo a ti. A eso se refería la Biblia cuando dijo que el joven tenía muchas posesiones. No nada más a las posesiones de riquezas, pero las cosas que lo ataban a él, a este mundo. Las cosas que lo ataban a él, que no lo dejaban tomar una decisión a favor de Jesús. Y yo no sé qué te ata a ti para correr en este momento a los pies de Jesús, pero no correr como el joven rico, sino correr como lo hizo Abraham. Correr reconociendo que hay un Dios todopoderoso que quiere y puede salvarte. Correr a los pies de Jesús y arrodillarte en señal de adoración. Yo no sé qué te hace falta a ti. Yo no sé qué hay en tu vida que te está poseyendo, que no te deja avanzar libremente. Pero déjame decirte esta mañana, en el nombre de Jesús, corre a Él. Deja a un lado tus posesiones. Entrégate a Él. Y entonces Jesús hará el milagro. La Biblia sigue diciendo que Jesús, cuando el joven le dijo que todo eso guardaba desde su juventud, y le dijo que se fuera y vendiera todo, entonces viene la otra parte importante. Jesús le dice, cuando vendas todo, cuando dejes atrás tus posesiones, cuando decidas dejar todo atrás y cambiar de vida, realmente cambiar de vida, ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Si bien es cierto, solos no podremos dejar atrás nuestra vida pasada. Si bien es cierto, humanamente es muy difícil que nosotros digamos, voy a arreglar mi vida y entonces me entrego a Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven es, necesitas hacer una decisión y un compromiso en serio conmigo. Necesitas tú, en realidad, querer seguirme. Deja todo atrás. Sígueme a mí. Toma tu cruz y entonces tendrás tesoros en los cielos. ¿Por qué Jesús le dijo que tendría tesoros en los cielos? Porque el joven estaba muy preocupado por sus tesoros aquí en la tierra. El joven estaba preocupado por las riquezas que él tenía en este mundo. Estaba preocupado por qué más puedo hacer, qué más puedo cumplir. Pero nunca se imaginó que Jesús le iba a decir, hijo, lo que a ti te falta no es conocimiento. Lo que a ti te falta no es hacer más cosas. Lo primero que tú tienes que hacer es venir a mí, entregarme tu corazón y dejar que yo te transforme para que tengas salvación y vida eterna. ¿Y a ti qué te falta? ¿Qué te impide ir a Jesús? Estamos viviendo momentos decisivos en la historia del mundo y yo veo muchas personas todavía dudando, cavilando entre dos pensamientos. ¿Será que realmente debo seguir a Dios? ¿Será que realmente Cristo vendrá a esta tierra? Estaba alguien dando un testimonio, un joven que salió de la iglesia adventista. Y él dice, en la iglesia solamente te alaban el cerebro. Yo decidí salirme y ahora soy feliz. Y sabes, hay muchos que quizá están en esa situación, que son jóvenes, adultos, que estás teniendo una relación no apta, ilícita, no necesariamente con otra persona, pero una relación más estrecha con la pornografía, con las adicciones, con algún mal hábito que no te deja avanzar, y es el momento que tú pares en el nombre del Señor, corras a Él, deja todo atrás y permite que el Señor te transforme y te cambie. Cuando el joven
se fue triste. Porque Jesús le dijo que le faltaba solo una cosa. Y sabes, una de las cosas que más nos instruyen, más nos obstaculizan para ir a Jesús, es precisamente el orgullo, falta de humildad. Leí una historia que me llamó la atención. Cuenta la historia que un padre le dijo a su hijo un día: hijo, vamos a salir al campo para escuchar los pájaros. Y salieron al campo, caminaron, y mientras iban caminando por un camino, una vereda de campo, el padre hizo un alto y le dijo: ¿qué escuchas, hijo? El hijo escucha y dice: escucho pájaros. Pero hijo, escucha un poco más atentamente. ¿Qué puedes escuchar? El hijo se queda escuchando más atentamente y dice: escucho el ruido como de un carro. Y el padre le dijo: exactamente. Se escucha el ruido de un carro y es un carro que viene vacío. El hijo se le queda viendo sorprendido y le dice: papá, ¿y cómo sabes que este carro viene vacío? Y él le dijo: bueno, porque cuando los carros vienen llenos, hacen poco ruido. Cuando el carro está vacío, hace mucho más ruido. Y sabes, muchos de nosotros estamos vacíos por dentro. Hacemos mucho ruido. Cumplimos, corremos, hacemos, participamos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y Dios nos ve y nos ama. Y como yo compartí esta semana en uno de los devocionales, el Señor nos ve y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor hoy sigue en la tarea de salvar almas. El Señor sigue buscando a aquellos que quieren ser redimidos por Él. El Señor sigue tratando de salvar a aquellos que acepten su invitación. Pero muchos, lamentablemente, como el joven rico, tristes, deprimidos y frustrados, se alejan de Jesús porque las posesiones que los atan a esta tierra son de más valor para ellos que la vida eterna. Los discípulos, al ver esto, se alarmaron y dijeron: Señor, si esto es así, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús les dijo un verso poderoso en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 y verso 27. Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces Pedro, y fíjate aquí lo interesante, Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: Pedro, todo aquel que haya dejado casa, madre o padre, recibirá mucho más aquí y en la vida eterna. Una cosa te falta. ¿Qué le hacía falta al joven? Al joven le hacía falta lo primordial y era amar a Jesús de todo corazón. Cuando la falta de humildad, el orgullo, la prepotencia dominan nuestra vida, no podemos percibir con claridad el amor de Dios. Y no todo el prepotente y orgulloso se manifiesta de manera visible, como con gritos y tratando de imponer. Pero todo aquel que no quiere entregar su corazón a Dios, todo aquel que no quiere rendirse a los pies de Jesús, en cierta forma le está diciendo a Dios: Señor, no te necesito, yo puedo con mis propias fuerzas. El joven rico vino porque tenía un vacío en su corazón. Vino buscando a Jesús. Quería que Jesús lo ayudara. Quería recibir salvación y vida eterna, pero quería recibirlo a su manera. Él tenía un concepto de la vida eterna que tenía que ver con riquezas y posesiones. El concepto de la vida eterna de Jesús era: déjalo todo y sígueme a mí, y yo te daré riquezas y posesiones para la eternidad. Y la pregunta esta mañana para ti es: ¿y a ti? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te ata de no ir a Jesús?
Sabes, hay 3 pasos en la vida cristiana que son muy importantes. Y uno de ellos es que tú tienes que amar a Dios de todo corazón para que entonces todo lo que tú hagas pueda tener sentido. El segundo paso que tienes que reconocer es no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tus méritos, no confíes en lo bueno o bien que tú haces las cosas, porque eso no te va a servir de mucho. El hacer cosas no te va a servir. El Evangelio según San Mateo capítulo 7 nos dice que al final de la historia de este mundo vendrán muchos y le dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y Jesús los verá así como vio al joven, todavía con amor, y les dirá: Hijo, no te conozco. Porque no se trata solo de hacer cosas. Se trata de primero estar con Cristo, amar a Dios de todo corazón, y entonces que las cosas que hagan sean por amor a Cristo y no por lucirte, no por tratar de ganar un favor, no por tratar de que todos digan: qué bien lo haces tú. Necesitamos ser humildes. Necesitamos, como la historia, hacer menos ruido, llenarnos de Cristo, porque si estamos vacíos solo haremos ruido. Porque un carro vacío solo hace ruido. Pero si nos llenamos de Jesús, haremos menos ruido y avanzaremos más. Haremos menos ruido y seremos más productivos. Así que la segunda cosa es: no confíes en tus propias fuerzas. Y número 3, no te compares con los demás. El apóstol Pedro aquí estaba diciéndole al Señor: Señor, pero nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le dice: no te preocupes, tú vas a recibir tu recompensa. No te compares con otros. Es probable que tú veas a otros que hacen muchas más cosas que tú y digas: yo nunca llegaré a lograr ser como esa persona. Es posible que tú te compares con el pastor y digas: si yo fuera como el pastor. Pues déjame decirte que el pastor también tiene sus luchas. El pastor también tiene sus batallas espirituales. El pastor también necesita salvación, así como el joven rico, así como tú necesitas. Cada día necesitamos acercarnos a Jesús. Por eso Jesús le dijo: toma tu cruz y sígueme, porque cada uno necesita tomar su cruz. Cada uno necesita cargar su propia cruz al lado de Jesús. Y hay algunas cruces que parecen más pesadas que otras. Pero si tú vas a Jesús, Jesús ha prometido: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta mañana yo te animo a ir a Jesús, porque Jesús todavía sigue buscándote. Jesús todavía quiere salvarte. Jesús todavía te ofrece salvación. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y cuando vemos ese regalo maravilloso, la única cosa que podemos decir es: ¿cómo yo puedo agradecer lo que hizo Dios para mí? ¿Cómo agradecer por su gran amor? ¿Cómo agradecer por su sacrificio? ¿Cómo agradecer por este regalo precioso? Si esta mañana tú quieres decirle al Señor: Señor, yo no quiero correr sin propósito en mi vida. Yo no quiero andar haciendo cosas de un lado para otro lejos de ti. Padre, yo reconozco que me hace falta una cosa, y esa cosa es entregarme por completo a los pies de Jesús. Yo quiero ir corriendo a ti y arrodillarme a ti en señal de adoración, en señal de gratitud por el regalo precioso de la salvación. Mientras escuchamos este canto instrumental, si tú quieres decirle eso al Señor, si tú quieres agradecerle a Dios porque Él no se ha rendido contigo, porque Él sigue buscándote para salvarte, porque Él ya lo ha hecho todo por ti para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Si tú quieres rendirte a sus pies, ahí donde estás, inclina tu rostro, arrodíllate, clama a Dios y dile: Señor, gracias por la salvación. Gracias por el regalo precioso de Jesús. Ayúdame a no irme de tu lado, triste y frustrado como el joven rico. Ayúdame a encontrarme contigo
y a quedarme ahí, caminar contigo hasta el encuentro glorioso muy pronto en las nubes de los cielos. Escuchemos el canto y yo voy a orar por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Padre, gracias. Gracias por la salvación que hay en Jesús. Gracias, Señor, porque tú sigues aún invitándonos a seguirte. Por favor, Padre, no permitas que nadie salga de este momento de adoración triste y frustrado como el joven rico, porque las posesiones son más importantes que Jesús en su vida. Permite que podamos ver con claridad, dejar a un lado nuestras posesiones, dejar a un lado todo lo que nos ata y buscar esa cosa que realmente nos falta, que es un encuentro personal contigo, y así caminar contigo y ser transformados para gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que han pasado al frente, que se han rendido a ti, que están buscándote de corazón. Por favor, Señor, dales una unción especial de tu Santo Espíritu. Fortalécenos y ayúdanos a caminar de tu mano en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiera Dios que de aquí en adelante ya no se diga, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que más tengo que hacer? Porque recuerda, si una cosa te falta, la respuesta está en Cristo Jesús. Dios te bendiga.